Amén, así es. La palabra del día de hoy es una palabra poderosa, poderosísima, porque es como la clave, lo fundamento, lo principal que el Señor nos sella. Y a mí me impactó realmente, redundo con esta palabra porque es poderosa la palabra de Dios. Me impactó una palabra que leí hace una semana en Jeremías capítulo 31, el versículo 37. Les voy a leer el contexto para que podamos entender de cómo Dios establece su pacto con su pueblo. Y su pacto es perpetuo, su pacto es eterno. Y me gusta mucho cuando la palabra nos refleja y nos habla con ejemplo y nos hace ver que cómo es de potente, ¿verdad? Para que nosotros comprendamos que lo que Dios dice es sí y es amén. Vamos a leer un poco juntos. La palabra está en Jeremías capítulo 31, desde el versículo 31 en adelante. Yo les voy a ir leyendo y al final el 37 es el versículo clave que vamos a hablar esta tarde. Así dice la palabra: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus olas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Así es la palabra de Dios. A mí me impresionó porque Dios dice: así ha dicho el Señor. En el versículo 37 me quedo porque es lo que a mí me ha tocado. Y dice: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, la profundidad de la tierra, yo también desecharé toda la descendencia de Israel. Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Dios ha hecho un pacto con su pueblo Israel, la descendencia de Israel. Nosotros somos los hijos de Abraham, vamos a decir, que él había hecho un pacto. La gente que creemos en Dios somos gente de fe, somos hijos de Abraham. También nosotros podemos decir que tenemos ese pacto con Dios. Dios ha hecho un pacto para nosotros. Así dice: si los cielos se pueden medir, y si se puede medir la profundidad del abismo, de la tierra, si se puede explorar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel. El Señor ha hecho algo, una promesa que no se puede romper. Nadie jamás pudo medir las galaxias. Los cielos no tienen límite, no se puede terminar de explorar. Hay más y más y más. Eso es ilimitado. Nadie pudo explorar la profundidad de la tierra. Por tanto, Dios dice que no se puede invalidar ese pacto que Él ha hecho. A mí me encanta esto porque esto nos da a nosotros una seguridad, una confianza de que lo que Dios, tan grande, soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, el mundo y su plenitud, todo lo que hay, todo lo que existe, Él es el creador y Él ha hecho un pacto con su pueblo, con nosotros. Eso no quebranta a nadie.
porque Él lo ha establecido de tal forma que se mantenga firme. Dios es un Dios de pacto. Desde el inicio de la Biblia vamos viendo cómo Dios es un Dios de pacto, y el pacto es mucho más que una promesa, es mucho más profundo, es mucho más eterna, vamos a decir. Dios se ha revelado mediante pactos. Por ejemplo, vemos con Noé. En Génesis capítulo 9, versículo 11, Él dice: estableceré mi pacto con vosotros. Génesis capítulo 9, versículo 11 dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Así Dios creó, por eso ese pacto, ese símbolo del arco de Noé, eso es un símbolo del pacto que Dios ha establecido. Fíjense cómo Dios desde inicios de la Biblia, de los tiempos, Él ha establecido lenguaje de pacto con nosotros. En Génesis capítulo 17, versículo 7, Él establece un pacto con Abraham. Dice: estableceré mi pacto por pacto perpetuo. Vamos a ver cómo dice Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice así: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Qué impresionante son estas palabras. Por ahí, si tú estás escuchando esta palabra y estás con dudas de que Dios exista, o si Dios se ha descuidado de ti o está lejos de ti, Dios ha establecido un pacto para Abraham, para su descendencia. Como dijimos, el padre de la fe es Abraham, porque creyó a Dios. Por su fe le fue considerado ser llamado hijo de Dios, ser llamado amigo de Dios. Nosotros somos la descendencia de Abraham, y por eso esta es la garantía para nosotros. Dice: para su descendencia después de ti, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré a él Dios de ellos. Fíjense que Dios establece un pacto de generaciones y nos alcanza hasta nosotros. Esto puede definir muy bien lo que está ocurriendo en el mundo. Yo no quiero entrar en tema de conflictos ahora de Estado, sino es decir, así lo estableció Dios. En Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8, para que cada persona pueda ir a la Escritura y pueda leer la Biblia y ver cómo Dios estableció territorios, Dios estableció pactos, Dios estableció propiedad, Dios estableció descendencia asegurada, Dios estableció que eso no se iba a acabar perpetuamente, eternamente. Y eso nadie lo va a romper. Por eso decía el profeta Jeremías: si se puede medir el cielo, si se puede medir la profundidad, entonces sí se puede romper ese pacto, pero nadie puede hacerlo, nadie lo puede romper. Dios establece un pacto perpetuo y nos llega y nos alcanza a nosotros. Eso es lo maravilloso de nosotros, que podamos entender la Biblia, de poder leer la Biblia y vernos nosotros también como protagonistas, vernos como Dios nos ha amado y como Dios nos ha alcanzado y Dios nos ha bendecido y Dios nos ha rescatado y nos ha visto que nosotros podemos ser parte de estas promesas. Así que Dios establece el pacto. Por eso Dios se compromete en Él sostener también el pacto. No es un pacto que nosotros los humanos hayamos querido hacer, sino que Dios establece. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se trata de nuestro comportamiento, no se trata de nosotros no fallar nunca para que no se rompa ese pacto, sino Dios estableció este pacto y Dios lo mantiene. Aunque nosotros fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel. Así es Dios. El pacto es, por eso es importante, el pacto no es, vamos a decir, no es humano, no es un pacto de hombres. El pueblo de Dios falló repetidamente. Por eso nosotros podemos tener esa confianza de decir: este pacto es de Dios, pacto perpetuo de Dios.
Dios fue el que hizo. En Isaías capítulo 24, versículo 5 dice: traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Así era el pueblo de Israel, así es hasta el día de hoy. Fallamos, toda la descendencia, vamos a decir, de Abraham, fallamos, nos equivocamos. Dice, vamos estrictamente a la palabra, como dice Isaías capítulo 24, versículo 5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. El pueblo falla, los humanos fallamos. Dios es el que, vamos a decir, persigue a su pueblo, pero el pueblo una y otra vez se equivoca, una y otra vez se rebela, como cuando venía el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Una y otra vez quebrantaron, una y otra vez murmuraron, una y otra vez fallaron. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, todos, el hombre rompe, pero Dios cancela esa ruptura otra vez. ¿Cómo es el amor de Dios? Es eterno. ¿Cómo es el amor? La gracia de Dios es continua. Lamentaciones dice que nunca decayeron sus gracias, que nuevas son cada mañana. Por su misericordia, por su gracia no hemos sido consumidos, dice, porque hay una maldad en el ser humano, hay una rebeldía en el ser humano que hemos fallado. Nosotros hemos infringido la ley una y otra vez. Dios permanece fiel, Dios permanece firme. Dios no cancela su pacto. Eso es lo bonito. Y la promesa de un nuevo pacto además nos da aquí en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33. Haré un nuevo pacto, pondré mi ley en tu mente. El Señor nos pone a nosotros ese corazón nuevo. El Señor pone en nosotros el querer como el hacer. El Señor derrama en nuestras vidas su espíritu para que busquemos y amemos. Y Él se revela a nuestras vidas. Dice, os daré un corazón nuevo. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Fíjense qué lindo es Dios, cómo establece, cómo es su diseño. A mí me gusta mucho estudiar estas cosas para que nosotros comprendamos de cómo estamos hechos. Dios nos ha creado a nosotros espíritu, alma y cuerpo. Dios al principio, en el Antiguo Testamento, antiguamente en la ley, ese espíritu era como, vamos a decir, de manera externa, de manera que visitaba el espíritu al ser humano, vemos, y en la Biblia leemos esas historias así, pero ahora, en este tiempo, desde que vino Jesucristo, la transformación es interna. El pacto es con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestro espíritu. Él hace un compromiso, un sello, y esa es una garantía de un pacto imposible de invalidar, un pacto perpetuo, un pacto que si se puede medir los cielos también se desechará, dice. Así es nuestro Señor, un pacto que no se quebranta. Él no lo quebranta. Nosotros podemos decir no quiero. Esta es nuestra posición, ese es nuestro derecho encima. Él nos da la libertad, Él nos da libre albedrío para que nosotros podamos decir quiero o no quiero esa promesa, esa garantía, ese seguro de vida, vamos a decir, esa seguridad de que Él estará con nosotros perpetuamente. Nosotros podemos decir acepto o no acepto. El Señor nos dice en la Biblia, escoge pues hoy la vida o la muerte. Escoge la bendición o la maldición. El Señor nos da a nosotros a elegir. El Señor pone en nosotros la decisión para que la decisión nuestra sea realmente por decisión libre. Por eso es importante el bautismo cuando una persona ya es mayor, cuando ya decida a quién creer. Porque los niños, los bebés no pueden decidir. El modelo de vida, el modelo de la Biblia es que el bautismo se haga cuando alguien sea mayor, como lo hizo Jesucristo a la edad de 30 años. Él mismo decidió y se dejó bautizar por Juan el Bautista.
El modelo de Dios es que los niños sean presentados en el templo como fue nuestro Señor Jesucristo. Los padres llevan a los niños al templo y lo presentan a Dios para que se le bendiga, para que se ore y que se bendiga. Ese es el modelo de la Biblia para nosotros, para que nosotros cada uno decidamos. Nadie puede decirnos a nosotros que cuando tú naces vas a ser de esta religión o vas a seguir. Cada uno, Dios quiere que cada uno de nosotros podamos decidir ese camino que vamos a elegir. Él nos ofrece a nosotros un pacto eterno. Él nos ofrece a nosotros una vida eterna. Él nos ofrece a nosotros un camino de eternidad, un camino de bendición. No es que sea un camino de rosas, porque es un camino de luchas, pero con la garantía de que Él está con nosotros, que Él ha hecho un pacto con nosotros, un pacto que es tan firme como el orden del universo. Un pacto fuerte. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, dice en Salmos capítulo 89, versículo 34. El Señor es un Dios firme. Su palabra es eterna, su palabra es segura. La sangre de Jesús es la firma del pacto eterno. Aquí está el clímax, vamos a decir, de este mensaje, porque en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 20, dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Lucas capítulo 22, versículo 20, les repito, dice Jesucristo: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Así es, Él es el mediador de un nuevo pacto. En el Nuevo Testamento tenemos el nuevo pacto a través de la sangre de Jesús. Eso es muy importante. Vamos a entender el sacrificio de Jesús como una obra de redención perfecta. Porque antiguamente el sacerdote, para consagrar algo, para establecer un pacto en el Antiguo Testamento, tenía que rociar con sangre. Rociar el sacrificio que hacía con sangre de animales para validar ese pacto, esa promesa, esa limpieza, vamos a decir. Y en el Nuevo Testamento, desde que viene Jesucristo, que el Padre envía a Jesucristo a nacer de una virgen, Jesucristo, su sangre perfecta, vale mucho más que la sangre de palomas, la sangre de los machos cabríos, la sangre de los animales, que purifica un año entero el pecado del pueblo. Jesucristo vino de una vez y para siempre a derramar su sangre, su copa, como dice aquí, que el nuevo pacto es mi sangre que por vosotros se derrama. Esa sangre que Él derramó hasta la última gota, la sangre inocente, fue para pagar nuestras ofensas, nuestros errores, y para establecer un pacto perpetuo, y para nunca más nosotros necesitar ningún sacrificio más, ningún sacrificio de animal, ningún año volver al templo a decir: este año voy a pagar otra vez esta promesa para que se me perdone mis pecados. Jesucristo de una vez y para siempre. En Hebreos capítulo 15, versículo 20 en adelante, dice así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La sangre del pacto eterno,
una verdad contundente. Aquí es el sello, es la firma del pacto, la sangre de Jesús para nosotros. Por eso es tan importante entender el sacrificio de Jesús. Jesucristo no vino a dar su vida por capricho, vamos a decir. Él vino a cumplir un plan de redención, para establecer un pacto entre Dios y el hombre. Toda persona, cualquier persona que está escuchando hoy, que entienda el sacrificio de Jesús, que acepte su sacrificio, reconozca su vida, que antes todos éramos pecadores, como dice en Romanos 3:23. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros, simplemente reconociendo ese sacrificio, ese derramamiento de la sangre de Jesús, nosotros pasamos de muerte a vida. Pasamos a ser comprados a precio de sangre, pasamos a ser redimidos, pasamos a ser limpios por su sangre, perdonados. Él nos purifica con su sangre. Él nos hace a nosotros herederos de esa promesa eterna, de tener una salvación grande, de tener una vida eterna y de tener una vida abundante. Él nos compró de la esclavitud, Él nos compró del pecado. Ese es el precio que Él pagó. Por su sangre hemos sido comprados, hemos sido redimidos. Es un pacto que no depende de nosotros, sino de Él. Solamente depende de nosotros el aceptar y el decir sí quiero. Y sí quiero, para mostrar a nosotros ese amor tan grande. Y ahí es cuando el Espíritu Santo nos convence, y el Espíritu Santo abre nuestra mente, nuestro corazón, y nos enseña con cuánto Él nos amó. Ese es el impacto de la vida de Jesús en nosotros. Cómo nosotros podemos vernos. Yo cuando me convertí recién me impactó tanto y lloré tanto, porque yo decía, yo no merezco este amor tan grande, que alguien como Jesús vaya a la cruz a sufrir los latigazos, a sufrir las burlas, a sufrir lo que Él no hizo por mí. Yo no merezco ese amor tan grande y Él lo hizo. Dios no envió a Jesucristo por amor a algunos, sino por amor al mundo, dice. Por los que merecen, por los que no merecen, por las personas que puedan ser indeseables, personas sucias, personas pecadoras, personas afligidas, personas enfermas. Señor vino para redimirnos a todos, a todo aquel que en Él crea, que no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra. Así que esto es una oportunidad para todos, a atraer hacia la gracia, a atraer hacia la vida eterna, a reconocer ese pacto que Dios tiene con su pueblo desde la antigüedad hasta ahora. Dios está trayendo luz a nuestras vidas para que podamos entender su vida, su sacrificio, para que veamos que Él estableció ese pacto, que lo selló, lo firmó con su sangre, por amor a cada uno de nosotros, para mostrar la inmutabilidad de su consejo. Dice en Hebreos capítulo 6, versículo 12. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor es el que se presentó como un sacrificio vivo para que nosotros podamos estar aceptos con Dios el Padre. Él nos justificó. Por eso somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cuando Dios nos ve a nosotros, le ve a Jesucristo. Nos ve limpios, nos ve aptos, nos ve herederos, nos ve limpios. Qué lindo es eso, que nuestro Padre, que es el creador del cielo y de la tierra, que es el que estableció el pacto, que nosotros podamos comprender su escritura y nosotros podamos entender que tenemos un pacto con Él, que aceptando la tinta, vamos a decir, aceptando la sangre de Jesús, aceptando la escritura, aceptando su diseño, podemos sentarnos a la mesa del Rey
Podemos sentarnos con Dios, podemos entrar a la misma presencia de Dios, podemos hablar con el Padre, podemos pedirle y podemos conectar con Dios, como fue el diseño original, como cuando Dios bajaba y hablaba con Adán y Eva en el huerto. Ese es el principio del reino que Dios establece a través de Jesucristo. Ese es el principio del reino para que nosotros podamos vivir como el diseño de Dios, hijos de Dios y herederos. Herederos, como hijos herederos, pero si el hijo se queda como un niño que no comprende, que no avanza, que no entiende estas verdades, en nada difiere del esclavo, dice la palabra. Los hijos tenemos que crecer, los hijos tenemos que madurar, los hijos tenemos que avanzar, los hijos tenemos que saber qué hay en nuestro papá, cuántas riquezas tiene nuestro papá para nosotros. La Biblia dice, no tenéis porque no pedís o porque pedís mal. Dios es un Dios todopoderoso y nosotros tenemos acceso a Él por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Jesús. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar ese oportuno socorro cuando necesitamos algo y decirle, Padre, necesito esto, ayúdame con esto, enséñame con esto, activa mi fe, mi corazón, ensancha mi mente. Dame ese corazón de sabios. Dame, Señor, ayúdame en esto. Provéeme de esta manera. Sáname, restáurame. Yo creo que todo padre, buen padre, como somos cada uno de nosotros, queremos lo mejor para nuestros hijos. Como dice la Biblia, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y cuánto más Dios, que es perfecto, nos va a dar lo que necesitamos si nosotros le pedimos. Hoy el Señor nos está diciendo que Él empezó el pacto, que Él estableció, y ese pacto no depende de nosotros. Nosotros no hemos hecho nada para hacer este pacto, ni hemos merecido ese pacto, pero Dios nos amó y Dios prolongó esa gracia, Dios estableció ese pacto. El pacto es eterno. Está en nosotros aceptar o no aceptar, está en nosotros tomar o no tomar, está en nosotros vivir esa herencia, está en nosotros tomar el testamento y decir, esta es mi herencia y esto es lo que me corresponde. Dios no cancela su pacto, Dios da una seguridad absoluta. Nadie nos podrá separar del amor de Dios, dice en Romanos capítulo 8, versículo 38. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Nadie. Si alguien puede medir los cielos, si alguien puede explorar las profundidades de la tierra, entonces Dios romperá su pacto. Y hasta el día de hoy nadie ha podido alcanzar a hacer la medida exacta del cielo y de la tierra. Por eso Dios establece su pacto y su pacto es eterno. Me alegra tanto poder transmitirte esto. Espero que tú puedas comprender la medida de importancia que Dios te dio a ti y a toda tu descendencia. Porque serás salvo tú y toda tu casa. Si crees, si alguien de la familia que está ahí escuchando este programa y está entendiendo que Dios, Él mismo estableció el pacto de una manera con Abraham, con Noé, el pacto a través de la sangre de Jesús, que ya es el pacto cercano, el pacto determinante, el pacto firme de una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de animales, sino la sangre de Jesús es el sello de ese nuevo pacto. El Espíritu Santo es el que nos revela, nos recuerda, nos sella y nos hace ver lo maravilloso que es Dios. Nos abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, para que podamos entender qué importancia Dios nos da a cada uno de nosotros. Cuánto amor Él nos tiene a nosotros y cómo Él no le importó meter sus brazos en el lodo para rescatar nuestras vidas y limpiarnos con ternura y validarnos, hacernos a nosotros justos por la sangre de Jesús.
Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos justificados. Ya no tenemos que pagar ni una deuda. Ya no tenemos que pagar ni un pecado porque Él lo pagó por nosotros. Somos justificados. Tenemos antecedentes limpios delante de Dios. Aquí en la tierra puedes tener antecedentes porque has infringido la ley, tienes que cumplir alguna condena. Pero en el cielo, aunque estés en la cárcel cumpliendo una condena, si tú hoy decides aceptar este pacto con Dios, eres libre delante de Dios. Eres libre de toda condena. El Señor te perdona, el Señor te sana, el Señor te salva, el Señor te dice, si hoy te mueres, vas a ir a la eternidad con Dios, tienes vida eterna. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice la Biblia, los muertos en Cristo no mueren. Así que qué bendición que tenemos. Tenemos eternidad con Dios, tenemos vida plena, vida abundante, vida sana, vida feliz. ¿Qué significa eso? Que no vamos a tener nunca más problema. Dice que sí, que vamos a tener problema. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Él ha vencido el mundo. Jesucristo ha vencido al mundo. Si Él es un vencedor, Él es un rey vencedor. Él es un rey y un sacerdote. Él es un ungido. Por eso se llama Cristo, el ungido. Él venció y Él vive en nosotros. Por eso nosotros somos más que vencedores por medio de Jesús que venció. Jesucristo venció a la muerte. Jesucristo resucitó al tercer día. Jesucristo está vivo. Por eso celebramos a un Cristo victorioso, un Cristo que reina, un Cristo que gobierna y gobierna a través de cada uno de nosotros. Esa es la fe, esa es la certeza, esa es la actitud que nosotros podemos enfrentar la vida y decir, Señor, gracias. Me levanto hoy y enfrento mi vida, mi día con fe, con expectativa, que tu gracia es nueva para mí, que me darás la salida en esta situación, que me ayudarás, me fortalecerás, que tú estableciste un pacto conmigo. Soy tu hija, soy tu hijo, soy heredero. Por la llaga de Jesucristo soy sana. Tengo provisión abundante porque mi Padre es rico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toda mi descendencia será poderosa en esta tierra. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, gracias porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hay abundancia en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. Gracias, Padre, porque tú derramas bendición hasta que sobre y abunde sobre nuestras vidas, porque tú dices que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás esas bendiciones sobre nuestras vidas hasta que sobre y abunde. Nosotros creemos en ti, creemos en tu palabra, creemos en el pacto que has establecido para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y hasta 1000 generaciones. Te damos las gracias, aceptamos ese sacrificio de Jesucristo, aceptamos en nuestras vidas, aceptamos en la sangre derramada, creemos en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo y le aceptamos a Él como único y suficiente Salvador. Recibimos el perdón de pecados, esa limpieza, esa justificación. Hoy nos vemos cara a cara con el Padre y le decimos, Padre, gracias. Gracias por establecer ese pacto eterno con nosotros. Somos tus hijos, somos tu pueblo, somos tu heredad, somos tu viña. Te damos las gracias. Hoy bendecimos a cada hijo de Dios, a cada heredero, a cada pueblo de Dios. Hoy proclamamos y renovamos ese pacto que Dios ha establecido en tiempos antiguos, el pacto que Dios estableció en los cielos, que si el cielo se puede medir y si las profundidades se pueden explorar, se pueden medir, así Él iba a exterminar este pacto. Y gracias, Padre, porque tu pacto es firme, es estable, es perpetuo. Hoy ponemos todo nuestro ser, toda nuestra confianza, nuestra esperanza ponemos en ti.
Tú nos amas, tú nos cuidas, tú nos guías, tú nos provees y nos proteges. Así proclamamos vida en abundancia, vida en bendición y vida en victoria sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y así, queridos, estamos terminando este programa. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Siéntete amada, hijo, heredero, hijo legítimo, justa delante de Dios, limpia, apta, parte de la familia de Dios, con derechos, con herencia, y disfruta con el Padre. Disfruta tu herencia. Espero que haya sido de bendición para tu vida y Dios mediante vamos a encontrarnos el próximo martes. Vamos a dejarte con esta preciosa alabanza para cerrar este tiempo de la palabra. Un abrazo fuerte y Dios te bendiga.